Entonces, en la primera parte del continuo de madurez, los tres primeros hábitos hablan de nuestras victorias privadas, que es un trabajo interno. Y el trabajo externo son los siguientes tres hábitos que nos van a ayudar a pasar de la independencia a la interdependencia, que ahí están las victorias públicas. Y tú lo vas a notar. ¿Cómo lo notas en Fusion? Cuando uno viene sembrando metas claras, acciones claras, metas semanales, metas periódicas y vienes trabajando y hay un estado de frustración. ¿Por qué notas ese estado de frustración? Porque el incorporar hábitos que antes no tenía requieren dedicación y esfuerzo y es algo incómodo. Te estás sintiendo vulnerable, te estás exponiendo, tu nombre está al frente, te estás comprometiendo contigo, te estás comprometiendo con un equipo, te estás comprometiendo con unas metas. Entonces, estás como que saliendo de ese closet para ponerte al frente donde todo el mundo te mira, donde están mirando tu acción, están mirando tus resultados, están mirando tus indicadores, ¿me entiendes? Y muchas veces hay esa frustración porque lo que sucede es que cuando uno incorpora un hábito, le cuesta, es así, te cuesta y los resultados no llegan de la noche a la mañana. Cuando tú avanzas a pesar de esa frustración, empiezan a llegar los resultados. Y cuando empiezan a llegar los resultados, empiezan a aparecer las victorias públicas, donde por ahí te invitan a una presentación para que tú la desarrolles, te invitan a una presentación de productos para que tú la dictes, te invitan a una presentación para que tú puedas contar tu testimonio, te invitan a una noche de reconocimiento, te ganaste el espacio con un almuerzo con un líder, te ganaste una entrada a un día de éxito, te reconocieron en un día de... ¿Me sigues? Entonces, yo tengo que aprender a entender lo poderoso que pueden ser las victorias privadas y las victorias públicas. Ahora, vamos a ir de la base hacia adelante. Las victorias privadas tienen que ver con tres hábitos muy importantes. El primero de ellos, sé proactivo, que es el hábito de la responsabilidad y el resultado es la libertad. La proactividad tiene que ver con entender que el negocio que tú tienes en tus manos es tuyo y que la iniciativa que tú tienes que tomar para con tu negocio no depende de tu patrocinador o tu línea de patrocinio o las personas que están en tu grupo o tus upline o tus downline. Depende de ti. Tú tienes que ser la persona más ocupada en tu empresa. Tú tienes que ser la persona que toma iniciativa en tu empresa. Tú tienes que ser la persona que se está equipando en tu empresa. Tú tienes que ser la persona que se agrega valor en tu empresa. Tú tienes que ser la persona que busca accionar en tu empresa y poner en punto de equilibrio tu empresa. Tú tienes que ser la persona que logra el primer Pro 1. Tú tienes que ser la persona que logra la línea 1K. Tú tienes que ser la persona que logra el Team Builder Pro 2. Tú tienes que ser la persona que busca el líder X en tu organización. Cuando tú estás viviendo todas estas posiciones que yo te estoy nombrando, son posiciones de proactividad. Para mí, una persona que logra el líder X es una persona que es proactiva dentro de su empresa. Te estoy nombrando posiciones importantes. Pro 1, línea 1K, Team Builder Pro 2, líder X. Son posiciones pivotales. ¿Y por qué te digo posiciones pivotales? Porque construyendo esas posiciones dentro de tu organización y duplicándolas en tu organización, se construyen todos los demás rangos. Se construyen todos los demás rangos. Es lo que hablamos nosotros cuando estamos duplicando el 25 clientes, 4 corredores, 12 Pro 1 en las primeras líneas de tu negocio. Eso se llama proactividad. Ahora, el siguiente hábito es empezar con el fin en mente. ¿Cuál es la descripción de este hábito? Es un hábito de liderazgo personal. ¿Y cuál es el resultado? Nos da sentido a nuestra vida. Porque uno puede saber el cómo, pero si no tiene claro el para qué o el por qué, el cómo no tiene sentido. El cómo es todo lo que yo te he dicho. Yo te hablé de plan de acción, arranque explosivo, que tus 2 primeras semanas son clave, que el Pro 1 es importante, que la línea 1K es importante, que el Team Builder Pro 2 es importante, el líder X es importante, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es esa gestión de tu decisión? ¿Qué es lo que va a hacer que te mueva todos los días a avanzar? Por eso es muy importante empezar con el fin en mente. Por eso es tan importante empezar con el fin en mente que cada semana cuando uno deja de planificar, pusiste en la deriva tu semana. O sea, ningún barco llega a buen puerto si no tiene claridad hacia dónde va a ir. ¿Me entiendes? Entonces todo puerto es un buen resultado, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que comenzar la semana planificando y poniendo, sabiendo cómo va a terminar mi martes.
Y el tercer hábito es de establecer primero lo primero. Es el hábito de la administración personal, priorizar lo importante relacionado al urgente. ¿Por qué? Porque cuando uno toma la iniciativa de asumir la responsabilidad en la parte de proactividad, toma la iniciativa de planificar, saber cómo va a terminar su martes, saber cómo va a terminar su periodo, planificar cada trimestre, cada semestre, planificar lo que quiere en su año, cuál es el por qué, el para qué, y le encuentra sentido al cómo. Entonces es clave el día a día, la gestión del día a día. Porque todos tenemos problemas, amigos, todos tenemos desafíos, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos familia, muchos de nosotros tenemos hijos, muchos de nosotros tenemos otro tipo de pasiones, otro tipo de cosas. Entonces yo tengo que identificar cuáles son esas 3 a 5 cosas en mi vida que son realmente importantes para mi empresa. Uno de los grandes hábitos que yo he desarrollado en este negocio es no dejarme distraer por muchas cosas. Y es que muchas veces pensamos que estamos ocupados cuando realmente debemos sentirnos productivos. Yo no soy creyente de que uno tiene que trabajar 8 horas para ganar buen billete en este negocio. Yo creo que una persona trabajando unas buenas 2 horas, 3 horas, 4 horas, sudadas, haciendo lo que realmente tiene que hacer, puede crecer mucho más que una persona que está 8 en esta empresa. Realmente si tú estás trabajando 8 horas, yo te diría no a Fusion, ¿me entiendes? O sea, yo no le encontraría realmente sentido si yo no entré acá a Fusion para vivir otro empleo más, ¿me entiendes? Por eso es muy importante que tú tengas que saber diferenciar entre ser ocupado y ser productivo. ¿Y qué significa ser productivo en nuestra empresa? Es realmente buscar cumplir la misión de lo que significa mover puntos en mi Office. ¿Y qué es lo que significa mover puntos en mi Office? Hablar de producto y hablar del negocio. Cuando tú estás en esas 2 horas sudadas, hablando del producto y hablando del negocio, estás estableciendo metas en lo primero de lo primero. Y estás entendiendo qué es lo más importante dentro de tu empresa. Entonces, una cosa que te voy a recomendar en este aspecto, cuando arranque tu día, antes de comenzar todo lo que tengas que comenzar, agarra una libreta y escribe 3 a 5 objetivos dentro de tu negocio que quieras cumplir el día de hoy. Y antes de irte a dormir, dale un check si cumpliste o no cumpliste eso, o simplemente te dejaste distraer por el día a día. ¿Entendimos? Estos hábitos de acá, de ser proactivo, empezar con el fin en mente y establecer primero lo primero, van a significar para ti victorias privadas. Esas victorias privadas te van a llevar a un estado de independencia que va a ser la puerta de entrada a las victorias públicas. ¿Y cuáles son las victorias públicas? Pensar, ganar, ganar. El hábito del beneficio mutuo, el hábito del bien común. Cuando uno empieza a pensar que tú eres muy pequeño para lograr cosas grandes y empieza a salir de tu boca más el nosotros que el yo. Entonces, cuando empieza a salir de tu boca más el nosotros que el yo, vas a entender que la persona que tienes a tu costado es importante. Que la persona que tienes a tu costado, yo debo buscar, aprender, conocerte y aprender a cómo dirigirte. Porque la gente que tienes a tu alrededor, no todas le puedo hablar igual y no todas las puedo dirigir igual, porque cada ser humano es distinto. Viene con sus fortalezas y con sus debilidades. Y por algo está en tu organización. Por algo está en tu organización, por algo llegó ahí, por algo está ahí. A veces uno pasa, pucha, criticando a los socios o maldiciendo a algunos. ¿Qué hace? ¿Qué hago acá con este muchacho? ¿Qué hago acá con esta muchacha? Y uno no se da cuenta que la vida a veces le manda a esos socios como para reflexiones de qué es lo que tiene que trabajar en sí mismo. Y es realmente una gran reflexión. Cuando tú te das la oportunidad de conocer a ese socio, de aprender el por qué y el para qué él es así y buscar agregarle valor o buscar ayudarlo en base a sus fortalezas, a cómo él puede ser más productivo, vas a darle ese empujón para que él sea independiente y puedan trabajar juntos como un equipo interdependiente. Siguiente hábito, procurar primero comprender y después ser comprendido. El hábito de la comunicación efectiva, respeto de la convivencia. ¿Qué significa esto, amigos? Es el hábito de la escucha, es el hábito de la empatía, es el hábito de sentarnos y entender, comprender, escuchar, aprender y al final dirigir. Miren, quiero que entiendan.
Muchas veces uno en el liderazgo piensa que primero tiene que dirigir y en el camino va a ir escuchando, va a ir entendiendo, va a ir comprendiendo. No, 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 es todo al revés. Es todo al revés. Uno primero tiene que escuchar, entender, comprender, conectar, aprender y dirigir. El dirigir va al final, ¿ok? Porque entendiste a la persona con la que estás trabajando y aprendieron a desarrollarse juntos. Y por último, nace la sinergia, el hábito de la interdependencia, logros de innovación. Entonces, esto, amigos, nos va a llevar a un séptimo hábito, que es el hábito de afilar el hacha. Pero como hemos visto, hemos navegado por 3 primeros hábitos que nos llevan a la independencia y por 3 siguientes hábitos que nos llevan a la independencia y a la interdependencia para poder crecer. ¿Cuál es el hábito que engloba todo? El afilar el hacha, el hábito de la mejora continua, el hábito de la renovación. Cuando buscamos renovarnos física, mental y espiritualmente. Y es espectacular cómo la sintonía de nuestra compañía está tan anclada con esto, con el multicrecimiento de salud física, salud financiera y salud emocional. Uno debe buscar siempre tener un plan de crecimiento y desarrollo personal. ¿Qué escucho y a quién escucho? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿A qué eventos estoy asistiendo? ¿Con qué personas con qué personas estoy frecuentando? ¿Quiénes son esos amigos? ¿Cuáles son esos espacios de inmersión y de proximidad que yo estoy buscando invertir? Ahora, cuando tú estás en esa mejora continua, estás buscando desarrollarte mentalmente. Pero nuestra compañía está 100% anclada en la parte física también. Porque el estado físico, tu cuerpo, el hecho de arrancar el día valorando tu cuerpo con el agradecimiento, valorando tu cuerpo con una buena comida, valorando tu cuerpo con buenos niveles de sueño, valorando tu cuerpo con un buen entrenamiento físico, significa elevar mentalmente y elevar tus niveles de energía y darle mucho valor al único lugar que tienes para vivir, que es tu salud, que es tu cuerpo, que es tu vida, que es tu mundo. ¿Me entiendes? Entonces, basado en eso, si haces esa combinación entre lo físico y lo mental, estás trabajando muchísimo, muchísimo en ti. Y la gente al fin y al cabo se va a sentir atraída por esos cambios. Como consecuencia, el lado espiritual. Que muchos de nosotros somos muy pequeños, amigos. Y que muchas veces el lado espiritual viene a nuestra mente o viene a nuestra vida cuando nos pasa algo, o estamos pasando una situación media jodida. ¿Me siguen? Pero creo que nosotros debemos empezar esta parte del lado espiritual por la parte del agradecimiento. Por la parte del agradecimiento, independientemente de lo que cada uno crea. Ahora, ya para terminar y darle paso a mi hermano desde Nueva York, desde el puente de Brooklyn, desde la vida misma, desde vivir el sueño, quiero que se queden con esto porque les va a servir muchísimo con la comunidad de clientes que están creando, con la comunidad de socios que están creando, con vivir el continuo de madurez y con vivir los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Las relaciones, amigos, que tienen que ver con tus clientes, tienen que ver con tus socios, tienen que ver contigo, tienen que ver con tu vida, tienen que ver con tu empresa, tienen que ver con todo. Las relaciones son como una cuenta bancaria emocional, donde cada uno de nosotros, cada vez que toma una acción, dice algo, deja de decir algo, hace algo, deja de hacer algo, está generando un depósito o está generando un retiro. Yo puedo generar un depósito para con Jorge, para con Michael, para con Douglas, con mis acciones. Pero también puedo generar retiros con ellos. Cuando yo genero retiros, estoy logrando desconfianza en ellos. Y cuando yo estoy generando depósitos, estoy logrando confiabilidad en ellos. Lo que genera el hecho de que logre yo depósitos con mis acciones, con mis pensamientos, con mis palabras, es lo siguiente: tratar a las personas con amabilidad y cortesía, hacer promesas y cumplirlas, aclarar expectativas, lealtad al ausente, ojo, y aprender a disculparse cuando muchas veces esta palabra puede ser muy difícil para algunas personas y para mí me ha sido también muy difícil en muchos casos. Pero esta palabra te engrandece, te engrandece. Y lo que genera retiros en las personas es la rudeza y descortesía, no hacer nunca promesas, tener expectativas ambiguas y la deslealtad. Bueno, amigos, con esto yo he querido navegar con ustedes con estos hábitos. Sé que va de la mano de lo que hablamos con Luis Fer la semana pasada. Y bueno, quiero darle paso a mi hermano Douglas Zulco desde el Bronx.